Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ramírez, editor de español en Santillana, México. Me da mucho gusto acompañarlos una quincena más en esta planeación semanal con los contenidos que debemos trabajar juntos día con día. Mientras el regreso a clases presenciales ocurre, veamos los temas de estas 2 semanas. Como siempre, comenzamos con los profesores de tercer grado Plan 2017. En la semana del 25 al 29 de mayo, concluirán la secuencia didáctica 5, explorar el vocabulario de varias generaciones de su localidad. En este momento estaríamos preparando una exposición ante el grupo mientras reflexionamos sobre el uso de la coma para enumerar características o elementos, por ejemplo, las lenguas que se hablan en una comunidad o las regiones donde se habla esa lengua. Sin embargo, como ahora la audiencia potencial es la familia de nuestros alumnos, pídeles que expongan ante sus familiares sus indagaciones y que se graben para compartirlo con su grupo. De esta manera, ellos pueden participar también como parte de la audiencia. Sugiere a tus alumnos que las exposiciones no duren más de 5 minutos, de manera que todos puedan presentar sus videos en 2 sesiones con una ronda de preguntas y respuestas en cada una. Después de concluir con la exposición, haz un balance de lo que han aprendido hasta ahora. Hacia el final de la semana, comenzarán a trabajar con la secuencia didáctica 6, presentar una exposición sobre algunas características relevantes del lugar donde viven. Para ello, pueden buscar en Internet información sobre la colonia o localidad donde viven. Por ejemplo, cuál es la comida típica o cuáles son las tradiciones y seleccionar un tema para exponer. Por ejemplo, la fundación de mi localidad o la antigua fábrica de la localidad. Continúa con la secuencia didáctica 6 en la semana del 1 al 5 de junio. En estos días, trabaja con tus alumnos la organización de su información en temas y subtemas. Por ejemplo, mi tema fue la comida típica de Jalisco, y los subtemas pueden ser caldos y tortas. A su vez, los caldos se pueden dividir en pozole y birria, y del pozole se puede decir cuál se cree que es su origen, qué ingredientes lleva, cuántas variedades hay, etc. Una vez dividida la información, elaborarán recursos gráficos para enriquecer su presentación como diagramas, esquemas, gráficas o dibujos. En esta semana también iniciarán con la actividad recurrente 5, leer narraciones de la tradición literaria infantil. Para ello, primero deberán explorar algunos textos para expresar su interpretación de las imágenes, vinculándolas con lo escrito, sobre todo en cuentos ilustrados o en libro álbum. De esta manera, pueden tomar pistas para recuperar y dar sentido a la historia cuando la lectura se distribuye en varias sesiones. Organiza con tus alumnos un planificador semanal en el que cada día escriban lo más importante de la lectura. Después, describirán los personajes de un cuento para explicar o anticipar sus acciones. Esta descripción debe abarcar las características sociales y psicológicas. Una vez que los alumnos tengan identificadas estas características, podrán comparar los personajes de diversos cuentos identificando rasgos y situaciones recurrentes. Por ejemplo, el lobo feroz de los 3 cerditos y el lobo feroz de Caperucita Roja. Profesores de tercer grado, Plan 2011. ¿Recuerdan la encuesta que elaboramos la semana pasada? ¿Sí, no o ninguna de las anteriores? Si tu respuesta fue sí, en la semana del 25 al 29 de mayo, tus alumnos seguirán trabajando para elaborar un reporte de encuestas para su difusión. Ahora, conocerán la estructura de un texto expositivo para utilizarla al redactar su reporte. Para obtener este aprendizaje, utilizarán palabras y frases que impliquen comparación, como en cambio, algunos, otros, etc. También conocerán la información que hay en los reportes de una encuesta. Sugiere que consulten en línea los resultados de la encuesta infantil y juvenil del INE para que reconozcan las partes del texto expositivo, introducción, desarrollo y conclusiones, y el empleo de nexos en la escritura de párrafos. Con esta información, tus alumnos podrán comenzar a elaborar un borrador de su reporte que contenga párrafos que describan el propósito y el resultado de cada pregunta, para integrar el texto explicativo de los resultados organizado en introducción, desarrollo y conclusión. Recuérdales que para su reporte es importante que utilicen tablas o gráficas como las que elaboraron la semana anterior. En la semana del 1 al 5 de junio
Adivinen qué comenzaremos a trabajar. Así es, nuestros alumnos harán una presentación de adivinanzas. En esta semana solamente identificarán la función y las características generales de las adivinanzas. Para lograr este aprendizaje, conocerán qué son, para qué sirven, cuál es su sentido y deberán, además, identificar el significado de metáforas, analogías y juegos de palabras en descripciones, para hacer una lectura en voz alta de las adivinanzas y conversar en grupos sobre ellas. Pide que recopilen adivinanzas familiares o que investiguen en internet algunas para que su familia adivine el significado. Ahora pasamos a cuarto grado, Plan 2017. En la semana del 25 al 29 de mayo, continúa con la secuencia didáctica 5, explorar diferencias en el uso del lenguaje según el contexto. Esta actividad quedó pendiente la semana anterior. En esta semana, tus alumnos seguirán observando las variaciones de estilo al hablar según el contexto. Plantéales algunas situaciones ficticias, pero no alejadas de la realidad, en las que se utilicen diversos tipos de lenguaje. También puedes pedir que se graben con algún miembro de la familia en dos situaciones distintas, una formal y una informal, utilizando diversos tipos de lenguaje según corresponda. En esta semana comenzarás con la actividad recurrente 5, leer narraciones de la tradición literaria infantil. Recuerda que la lectura es una actividad que debe desarrollarse a lo largo del curso, por lo que deberán elegir una narración de la tradición literaria infantil, de preferencia que ya hayan leído previamente, para describir las características físicas o psicológicas de los personajes para anticipar sus acciones, y de esta manera poder explicar cómo se relacionan unos con otros y cuál es su papel en la historia. Por ejemplo, dar apoyo, ser objetos de amor o de cuidado, etc. A partir de lo anterior, establecerán semejanzas y diferencias entre personajes de diversos cuentos y describirán los espacios en que se desarrolla la historia para relacionarlos con los personajes que participan en ella. Por ejemplo, un príncipe en un castillo y una cazadora en el bosque. Para la semana del 1 al 5 de junio, concluye la secuencia didáctica 5 y mediante consultas con su familia o en internet, pide a tus alumnos que investiguen las expresiones coloquiales que se usan en su comunidad y cómo utilizarlas de manera pertinente. Por ejemplo, ayer iba a tener una videollamada para hacer la tarea grupal, pero casi todos nos dejaron plantados. A partir de lo anterior, deberán reflexionar sobre la importancia que tiene para la vida social hablar y escribir de manera correcta, según el contexto y los interlocutores. Comenta a tus alumnos que no es lo mismo decirle a su profesor: oiga, no nos vaya a dejar plantados, que profesor, no se le olvide que mañana es nuestra presentación teatral, no falte. Para terminar, explorarán y recopilarán diversas formas de hablar según diversas situaciones. Pide que recuerden algunas frases que hayan escuchado en el mercado, en una fiesta familiar o en el recreo, y que las ordenen en una tabla donde indiquen el nivel de formalidad de la situación y de la frase. Por ejemplo, en el mercado dicen: llévele vara vara. Tanto la situación como el lenguaje es informal. Para ti, profesor de cuarto grado que usas Plan 2011. En la semana del 25 al 29 de mayo, tus alumnos llenarán un formulario, el mismo que trabajaron la semana anterior. Para ello, deberán comprender el significado de siglas y abreviaturas comunes usadas en este tipo de textos, como CURP o CP para código postal. Para esta semana te recomiendo que prepares algunos formularios para el préstamo de juegos de mesa, libros o para alguna otra cosa que puedan llevarse a casa una vez que regresemos a clases, o para la suscripción a un club o a un taller. Repártelos de manera que puedan identificar la relevancia de los datos que se requieren y que puedan recuperarla de documentos oficiales. También para que identifiquen las instrucciones para su llenado, es decir, las frases que se usan para solicitar información y para dar instrucciones, el lenguaje impersonal y los verbos en infinitivo e imperativo. Pide que guarden sus formularios llenados para que cuando vuelvan a clases puedan gozar de sus beneficios. Para la semana del 1 al 5 de junio, tus alumnos elaborarán la biografía de un autor literario. Para ello conocerán las características y función de las biografías
para poder identificar datos específicos de un autor a partir de la lectura de textos. Mientras leen, tus alumnos identificarán la utilidad de relatos biográficos para conocer la vida de personajes interesantes y además de eso, podrán observar los modos verbales que se utilizan para expresar palabras, sensaciones y juicios de otros, como demandar, preguntar, enfatizar o sentir. También con la lectura conocerán las características del personaje, la trama y los escenarios que se describen en una biografía. Pregunta a tus alumnos cuál es su libro favorito y si conocen a su autor. Si es así, pide que investiguen más información sobre su vida. Si no lo conocen, entonces sugiere la investigación en internet con la supervisión de un adulto y buscando textos serios. Espero que tú y tu familia se encuentren bien. Nosotros seguiremos acompañándote hasta finalizar este ciclo escolar. Recuerda que puedes consultar los videos de quincenas anteriores en el sitio de Eva. Espero que estas sugerencias te hayan sido de utilidad. Te mando un saludo y nos vemos en 15 días.